Muy buenos días a todos. Bienvenidos a la mesa redonda que me va a tocar moderar. No suele ser el rol que me suele tocar habitualmente, así que disculpas por adelantado. Hoy vamos a tener el placer de compartir una mesa de debate sobre inteligencia artificial con grandes profesionales que están, de alguna manera, liderando el cambio en organizaciones empresariales a través de la inteligencia artificial. Y, bueno, intentaré que construyamos un diálogo abierto, informal, si se quiere, donde la comunicación fluya y las opiniones de los participantes enriquezcan, de alguna manera, inspiren al público que tenemos ante nosotros. Para no dilatar más la presentación, bueno, yo me llamo Unai, vengo de PKF Atest. Si queréis, os podéis presentar. Empezamos por ti, Pablo. Bueno, soy Pablo Campo. Toda mi vida profesional la he hecho en el Grupo Laboral Kutxa. Tengo un doble rol, director de innovación en la parte bancaria y la parte de informática en la aseguradora, Seguros Lagunaro. Con lo cual, bueno, pues mi aproximación a la inteligencia artificial, que es el tema que se está tratando hoy, lo abordo desde distintos ángulos. De la parte de innovación, ver la inteligencia artificial como una oportunidad. Desde la parte de informática, en la parte de ciberseguridad, pues verlo también como una oportunidad, pero verlo también desde la vertiente de riesgos. Y luego, desde la parte de datos, pues como esa materia prima para la inteligencia artificial, y desde la parte de sistemas, pues desde el punto de vista de infraestructuras, integraciones, etc. Muy bien. Eider. Hola, soy Eider Sánchez, CEO y cofundadora de Naru, que es una startup especializada en desarrollo de sistemas de IA para medicina, en concreto para oncología. Soy ingeniera de Teleco, hice mi tesis doctoral en ciencias computacionales, en sistemas de soporte a la toma de decisiones clínica. Trabajé 7 años en un centro tecnológico, en Bicontec, en Donosti, en la línea de sistemas de soporte a la decisión clínica. Y en 2017 dejé mi carrera investigadora para fundar Naru, junto con mi socia Maider Alberich, que ahora es una empresa de 20 personas, donde estamos creando sistemas de IA para transformar la oncología. Buenos días, yo soy Ke Poncilla, llevo la parte de negocio en Sarenet. Como Eider soy Telecom, que ya casi ni me acuerdo, hace muchos años de eso. Llevo prácticamente toda mi vida dedicado al mundo del servicio, del negocio, del marketing, de casi cualquier cosa. Eso suena muy mal, ¿eh? No sé si he dicho algo inconveniente. Que yo esté hablando de la IA en Sarenet, pues demuestra que el enfoque que le damos a la IA como un componente más del negocio, ¿no? Y del desarrollo del negocio. Yo soy Jacinto Estrecha y lidero el equipo de inteligencia artificial en NTT Data. Mi experiencia en el ámbito empresarial pues son más de 25 años trabajando en esta empresa y siempre vinculado al mundo de la tecnología y a la transformación digital, ¿no? Y en un momento como el que estamos ahora no podía dedicarme a otra cosa que no fuese la inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial para nosotros es algo que no capitaliza o no gestionamos solo el equipo de inteligencia artificial, lo vemos como un ámbito global dentro de la compañía, o sea, es una responsabilidad de todos, ¿no? Pero es verdad que siempre hay algunos frikis, ¿no?, a los que le toca liderar o abanderar, ¿no?, esta transformación, y en nuestro caso con un equipito de 300 personas pues son los que estamos abriendo esta vía, ¿no? Muy bien, pues habiendo hecho las presentaciones formales, ahora si queréis empezamos, os lanzo una ristra de preguntas y vamos dialogando sobre ello, ¿de acuerdo? Así que vamos a empezar. Bueno, me gustaría preguntaros, primeramente, ¿cuál fue vuestro primer contacto con la inteligencia artificial? ¿Cuál es ese momento que recordáis donde vuestras cabezas de repente hacen clic? Identificáis una tecnología que a priori parece que puede poner patas arriba todo esto. Y bueno, pues empezáis a bucear, ¿no?, sobre esta tecnología, empezar a comprender cómo funciona, empezar de alguna manera a formaros en este campo. Si quieres, Eider, podemos empezar por ti. Sí, yo cuando Unai nos lanzó la pregunta, siempre he pensado que la IA, yo empecé en la universidad, pero reflexionando un poco sobre esto me he dado cuenta que en realidad todo esto empezó en mi infancia, donde, bueno, con el Aitá, en las sobremesas teníamos una cafetera en casa donde nos gustaba ponerle el café a la Aitá de chiquis
Y bueno, empezamos a diseñar una cafetera que trajera el café solo, que luego limpiara los platos, que luego barriera la cocina. Y bueno, le llamamos Robotín y era nuestro robot. Y bueno, era como un juego, ¿no?, en las sobremesas, cuando éramos pequeños en casa, y diseñábamos nuestro robot familiar. Y yo creo que eso al final fue la semilla que plantó en mí el interés por la IA y que bueno, al final ha influido en mi profesión y en mi vida. Realmente la IA comprende muchas cosas, ¿no? ¿Cómo empezamos nosotros con la IA? Bueno, pues teníamos muchos datos de los que estábamos convencidos que podíamos sacar muchas informaciones. Teníamos los datos, teníamos la capacidad de proceso y teníamos el objetivo de sacar rentabilidad, sacar conocimiento a esos datos. Y de ahí surge la IA. Se le puso nombre, llevábamos mucho tiempo haciéndolo, pero sí que es cierto que aparecieron nuevas capacidades de computación, aparecieron nuevos algoritmos que nos permitieron hacer cosas que hasta entonces no nos habíamos planteado. Yo me engancho un poquito, ¿no?, a lo que al compañero Kepa, ¿no?, donde en determinado momento trabajando dentro de todo el área de gestión de contenidos, ¿no?, lo que vemos es que aparece una cosa que se llama Big Data, ¿no?, y algo en nuestras cabezas cruza, ¿no?, la explotación masiva de información, ¿no?, en aquel momento probablemente más dato estructurado, con lo que teníamos encima de la mesa, que eran millones de documentos que no sabíamos muy bien cómo gestionarlos, ¿no? Entonces, ese es el clic, ¿no?, en el cual, para darle continuidad a un modelo de servicio, ¿no?, en el que estábamos trabajando, vemos que estas nuevas tecnologías nos van a ayudar, ¿no? Es verdad que la entrada ya no era solo el ámbito de la inteligencia artificial, sino era ver cómo acercábamos todo el mundo de la ingeniería de software ya madura en aquel momento, de hace 10 años, ¿no?, a la posibilidad de trasladar pues, las capacidades del modelo de la analítica, ¿no?, a ese modelo de desarrollo de software dentro de las organizaciones, ¿no? Hoy hablamos de MLOps, ¿no?, y seamos técnicos o no técnicos, ¿no?, pero son conceptos que ya empezamos a entender, ¿no? Y creo que en aquel momento era cuando se estaba incubando ese tipo de necesidades, ¿no? Ahí se despertó esa inquietud, ¿no?, y creo que por suerte una buena apuesta para el momento en el que nos encontramos. Muy bien. ¿Pablo? Pues en mi caso fue en un evento en Barcelona, donde estábamos 5 personas de 5 empresas distintas y nos estaban anticipando tendencias. Y una de esas tendencias era la IA generativa. Y nos hicieron una especie como de demo, pues una especie de copilot de las posibilidades que tenía. Y ahí sí tuve la sensación, tecnologías hemos visto muchas, pero sí tuve la sensación de que estábamos ante algo que cambia la forma o que iba a cambiar la forma en la que íbamos a interactuar con las máquinas. Es decir, al principio en los negocios teníamos papeles y cogíamos las cosas en papel. Cuando hablábamos de informatizar, lo que hacíamos es, en una aplicación informática, hacemos un formulario donde están los mismos datos que tú coges en papel, pero los coges en una pantalla. Y eso es informatizado porque luego está en una base de datos y lo puedo consultar. Pero claro, aquí lo que me permite es que si yo ahora interactúo con una máquina, con un ratón, con un teclado, a golpe de clic, lo que sí tuve la sensación es que con la IA generativa lo que cambia es la forma en la que yo voy a interactuar con una máquina. Es decir, voy a poder hablar, voy a poder conversar. Y me acuerdo que hice una llamada y sí dije, ostras, viene algo que va a cambiar mucho. Es decir, todos hemos viajado con un mapa en el coche, pero ahora todos tenemos Google Maps. Con lo cual, la forma de interaccionar con un mapa ha cambiado. Pues yo creo que la IA generativa, tuve la sensación lo mismo. Todos abrimos un documento, todos abrimos un PDF, todos abrimos un Word. Pero con la IA generativa es muy posible que ya no necesitemos abrir un PDF, ni abrir un Word, ni abrir una factura, sino que simplemente vamos a hacer una pregunta. Oye, dime cuánto ha facturado este proveedor y te lo dice. Con lo cual, la forma en la que vamos a interactuar sí ha cambiado. Y esa sensación sí la tuve aquel día. Muy bien. Bueno, pues ya hemos roto el hielo. Ya sabemos cuál fue el momento que hizo clic. En aquel entonces ya hablamos de hace 10 años, de hace muchísimo más, ¿no? Ahora, para bajar a un contexto más terrenal, más pragmático, si queréis, os voy a invitar a que nos habléis de algún caso de uso que hayáis implantado o que os ha llamado poderosamente la atención por cómo retorna, por cómo ha cambiado culturalmente, ha transformado culturalmente alguna organización. Bueno, algún caso de negocio que sea visible, que sea tangible para la gente, ¿vale? Creo que puede ser un ejercicio interesante de hacer. Entonces, si quieres, Jacinto, podemos empezar por ti. En nuestro caso es verdad
que de forma significativa no. Aunque llevo 10 años, ¿no?, con el equipo dedicándonos a estos temas, siempre han sido casos más vinculados a problemas muy concretos en el negocio, donde científicos de datos pues, conseguían crear modelos, ¿no? El punto más significativo en el que nos encontramos ahora, gracias a la inteligencia artificial generativa, ¿vale?, que no sustituye a la mal llamada clásica, ¿no?, o tradicional, sin duda en grandes clientes con los que trabajamos es directamente atacar eficiencias operativas, ¿no? Aquellas tareas que después de haber implantado pues, sistemas de robotización, de RPA, requieren ir un pasito más allá, en el cual hay una interacción humana, donde no se necesita todavía tomar una decisión, sino extraer información de contenidos no estructurados, pues claramente ha sido la primera oleada, ¿no?, donde ir a aplicar inteligencia artificial de forma masiva, ¿no? Siempre pensando directamente en el retorno, ¿no?, y con iniciativas muy bien justificadas, ¿no? A partir de ahí yo creo que hay experiencias ya más desde un punto de vista de democratización de la inteligencia artificial, ¿no? Por suerte hoy en día ya no solo es un grupo de expertos los que trabajan con la inteligencia artificial, sino creo que está al alcance de todos nosotros. Tenemos múltiples herramientas que en nuestro día a día, como empleados, como ciudadanos, ¿no?, podemos utilizar, y somos nosotros mismos los que empezamos a crear ese tipo de soluciones, ¿no? Entonces yo creo que ahí está la siguiente gran experiencia, ¿no?, en cómo conseguimos que gracias a esas herramientas la gente conoce para qué sirven, cómo funcionan, y habremos un modelo productivo muchísimo más amplio, ¿no? No solo dedicado a expertos en la tecnología, y empezamos a trabajar ya en un modelo de diseminación de capacidades, ¿no?, en el propio empleado, ¿no?, donde creo que eso a día de hoy es difícilmente cuantificable, o sea, no son horas hombre, ¿no?, que podemos decir que hemos ahorrado, ¿no?, o que hemos optimizado, pero sí que es una percepción cualitativa, ¿no?, de la forma en la que trabajamos cada uno de nosotros, donde estamos viendo un valor mucho más grande, ¿no?, del que podíamos aportar hasta ahora. Bueno, voy a hablar de tres líneas. Una que que ya está implantada y que está siendo muy útil para todos nuestros clientes, es un sistema de detección de ataques de denegación de servicio, ataques de fuerza bruta contra los sistemas de Internet. Sabéis que es una de nuestras líneas de negocio, todo el acceso de datos a empresas, que hemos desarrollado un sistema de inteligencia artificial que es capaz de detectar un intento de ataque o un ataque de denegación de servicio y pararlo en frontera de la red. Es un tema muy específico, que antes se hacía algo parecido con ingenieros que analizaban, veían lo que estaba pasando y en un tiempo razonable eran capaces de cortarlo. Lo cortaban de una forma bastante brusca, cortaban las direcciones IP desde las que se hacían los ataques, toda la dirección IP. Con el sistema de inteligencia artificial hemos conseguido hacerlo en pocos segundos y no cortamos el acceso de toda la dirección, sino del puerto que nos está atacando. Con lo cual se hace una paralización del ataque de denegación de servicio totalmente quirúrgica y en un tiempo récord. Otra de las líneas que estamos utilizando mucho es para ayudarnos con la documentación interna, tanto en lo que es nuestro servicio de atención al cliente como nuestro servicio de SOC. Lo que hace es la inteligencia artificial, en esto utilizamos sistemas más parecidos a la inteligencia generativa, lo que hace es buscar en nuestros datos para que una persona, cuando está en el momento de la verdad en el que tiene que tomar una decisión delante de un cliente o está intentando detectar cuál es el motivo de un ataque de servicio, disponga de toda la información relativa a eso inmediatamente, sin tener que empezar a buscarla. Y eso nos apoyamos también en la IA. Y luego el tercero, que no suelo contarlo siempre porque me parece súper apasionante, estamos en un proyecto un proyecto de un ASITEC del País Vasco, en el que estamos desarrollando inteligencia artificial para la gestión de ganado. Se está poniendo unos collares a unas vacas en las que se detecta el bienestar de esa vaca y se junta con un sistema que ya existía históricamente, el Virtual Fence, la valla virtual, con lo cual se es capaz de guiar ese ganado, también utilizando fotos vía satélite y prediciendo la calidad del pasto para moverla entre distintos pastos y a la vez verificar la salud del animal, ¿no? Con distintos sensores, pues sabemos si alguna res de ese ganado tiene algún problema. Con lo cual suelo decir que si la IA vale para las vacas, ¿cómo no va a valer para nosotros, ¿no? Eider, si quieres. Sí. Bueno, nosotros en Naru nos dedicamos al desarrollo de un sistema de IA que permite hacer un seguimiento de los pacientes oncológicos cuando se encuentran fuera del hospital. Normalmente los pacientes oncológicos durante largos procesos, ¿no?, largos meses, van recibiendo diferentes tratamientos, desde cirugía, quimio, radio, inmunoterapias. Bueno, hay muchos tratamientos, muchos que se van recibiendo individualmente o a la vez,
que son muy agresivos, ¿no? Generan toxicidad en esos pacientes. Y una de las mayores complicaciones es que pues desde sus casas, ¿no? Durante esos meses, esas semanas van recibiendo esos tratamientos, surgen complicaciones severas y normalmente esos pacientes acaban entrando por urgencias directamente a hospitalizaciones no planificadas de media a larga duración que tienen un alto impacto en el paciente de reducción de su calidad de vida, de sus opciones terapéuticas, de su pronóstico y de sus resultados clínicos. Entonces nosotros utilizamos la IA y utilizamos nuestra tecnología para hacer un seguimiento de esos pacientes, que esos pacientes desde su casa puedan reportar toda la sintomatología que tienen, cómo están, cómo se encuentran, etcétera, para que desde el hospital puedan detectar precozmente posibles complicaciones y puedan abordarlas antes de que esos pacientes lleguen ya en un estado más tardío por urgencias a esas hospitalizaciones. Entonces, con la IA, nosotros el impacto que generamos es, por una parte, mejorar los resultados y la calidad de vida para los pacientes y ayudamos a su vez a esos equipos hospitalarios a que si tienen 1000 pacientes oncológicos que están en seguimiento a la vez, puedan dar un servicio real de atención a esos 1000 pacientes sin tener que contratar más gente para que específicamente solamente estén revisando todo el reporte que todos esos pacientes están haciendo en su casa. Automatizamos esa parte donde ya directamente detectamos la severidad y la priorización asociada a todo el reporte de esos pacientes en sus hogares para ayudar a que eso realmente sea sostenible y se pueda aplicar en los servicios de oncología actuales a día de hoy. También ayudamos a la industria farmacéutica a acelerar la investigación en resultados sobre cómo ese medicamento, esos medicamentos, están realmente resultando en los pacientes del mundo real, ¿no? Ellos han hecho pruebas durante más de 10 años en ensayos clínicos y luego cuando eso se comercializa y ya se proporciona a toda la población, pues a veces hay complicaciones severas no esperadas. Entonces ayudamos a que eso se acelere, a que se bajen los tiempos de varios años a pocos meses para que ellos puedan saber bien realmente qué perfiles de pacientes responden bien o no a sus tratamientos para que se pueda dirigir esas medicaciones a esos pacientes. Entonces, la IA también aporta a otros sectores, ¿no? con impacto también en la vida y en la salud de las personas. Muy bien. Pablo, si quieres, ¿nos puedes hablar de tu experiencia? Sí. Bueno, Xavier en la introducción ha hablado antes de que nosotros hemos hecho una reflexión, ¿no? Los para qué sí vamos a utilizar la IA y para qué no vamos a utilizar la IA. Entonces, los dos ejemplos que os traigo son dos ejemplos reales implantados, con muy buenos resultados, pero que dan respuesta a dos de los para qué sí. Uno, Xavier hablaba de la experiencia del cliente, la defensa del cliente. Ese proyecto es la utilización de la biometría comportamental. Es decir, una de las obsesiones de Laboral Cucha como entidad financiera es evitar que a nuestros propios clientes alguien les pueda suplantar la identidad, pueda acceder a su banca online, coger sus ahorros, hacer transferencias, etc. Entonces, dentro de esas obsesiones estuvimos buscando de qué forma podíamos garantizar el detectar que una persona cuando se conecta a nuestra banca online realmente es quien dice ser, ¿vale? Estuvimos viendo distintas biometrías, biometría facial, biometría de voz, etcétera, y descubrimos una que era la biometría comportamental. Y es cada una de nosotros, cada una de las personas, tenemos un montón de huellas. Están las huellas dactilares, pero también tenemos un montón de huellas. Es decir, la forma en la que cada uno de nosotros mueve el ratón, teclea, la presión que hacemos sobre la pantalla, el ángulo con el que cogemos el móvil, cada una de las personas es distinto. Entonces, la sumarización de todas y cada una de esas huellas es lo que en cada uno de nosotros tiene una biometría comportamental. No guardamos datos, pero antes de que una persona se conecte al móvil o se conecte a la banca online a través de la web, nosotros tenemos un scoring y sabemos cómo de cierto es o cómo de certera es que la persona que se va a conectar es quien dice ser. Con eso lo que hemos hecho ha sido reducir prácticamente a nada el fraude, con lo cual es una de las soluciones de inteligencia artificial que lo que tiene es un impacto claro en cliente. Y el segundo caso real es otros dos parasís que decía Xavier. Uno es eficiencia, pero también la experiencia del propio trabajador o trabajadora. Tenemos un proyecto que es el procesamiento documental o dotar de inteligencia al procesamiento documental, con lo cual
cuando un cliente en un proceso nos sube un documento o manda por mail un documento, lo que digamos que va es automatizado a una cajita. Esa cajita, a través de inteligencia artificial, detecta ese documento, qué tipo documental es, si es un DNI, si es una nómina, si es un IRPF, una seguridad social, una factura. Se lo pasa a otra cajita que con inteligencia artificial, una vez dicho cuál es el tipo documental, lo que sabe es extraer automáticamente cuáles son los datos que necesitamos nosotros de ese documento. Y eso luego lo mete en un gestor documental y a partir de ahí, pues bueno, tenemos automatizada todo ese procesamiento documental, ¿vale? Entonces, es otra de las experiencias, pues permite eficiencia, pero también es experiencia de trabajador y trabajadora. Muy bien, pues muchas gracias por los casos de uso que acabáis de contar, muy interesantes y muy inspiradores. Pero supongo que todo esto no habrá sido un camino de rosas. Supongo que tanto a nivel cultural, como a nivel de personas, como a nivel tecnológico, como a nivel de datos, habréis tenido que trabajar mucho, habréis tenido que dedicaros al 1000% para, de alguna manera, construir ecosistemas más o menos escalables, dotados de una infraestructura mínima para levantar unas soluciones que realmente escalen, que realmente retornen, etcétera, 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 ¿no? Qué duda cabe que actualmente el mercado está traccionando muchísimo, pero pues hace no tantos años la cosa pintaba de otro modo, ¿no? Entonces, a través de vuestra experiencia, ¿cuáles son los mayores obstáculos que os habéis encontrado? ¿Han sido más obstáculos tecnológicos? ¿Han sido más temas culturales, de personas? ¿Estamos hablando más de calidad de datos, volumetría de datos? Porque, bueno, entendemos que la inteligencia artificial, para que haga bien su labor, tiene que ser preentrenada a través de datos de calidad. Bueno, pues también me gustaría que compartieseis con el público ya no solo la parte bonita, la parte de casos de uso que escalan y que retornan muy bien, sino esa parte de background, ¿no? Esa parte de picar piedra, cómo la estáis afrontando y qué problemas, qué obstáculos os estáis encontrando en el camino. Si quieres, Kepa, podemos empezar por ti. Bueno, yo creo que quizá el principal problema que nos enfrentamos cuando acometemos un proyecto de IA es ¿para qué? Que lo vamos a hacer con IA lo podemos tener claro, pero ¿qué queremos solucionar? Está claro que la IA está automatizando procesos, pero tenemos que tener esos procesos implantados. La IA no genera el proceso y lo soluciona. Necesitamos que ese proceso exista. Como os he dicho antes, los proyectos de IA que han surgido dentro de SARENET vienen porque ya tenemos un montón de datos y tenemos unos procesos. Y analizados decimos, este proceso en concreto, si le aplicamos IA, va a tener una mejora importante. Porque ya tenemos los datos, tenemos un proceso y sabemos que una máquina con una capacidad o con unos algoritmos distintos lo va a hacer mucho mejor que un humano. Y ahí conseguimos la mejora. Yo creo que uno de los grandes problemas a los que se enfrenta la IA hoy en día es intentar trasladar los éxitos de terceros a nuestra empresa. Que esto le haya ido bien a una empresa no quiere decir que vaya a funcionar en la mía, porque ese proceso de IA está basado en unos procesos concretos de la empresa, en unos datos de esa empresa, en una situación real de esa empresa. Con lo cual, para mí, el primer gran problema de cualquier proyecto IA es ¿para qué? O sea, ¿qué quiero hacer con la IA? ¿Para qué la quiero utilizar y qué resultados espero? Se ha hecho tan popular, tan democrática, podríamos decir, que parece que podemos aplicarla para todo. Y no es así. Si queremos tener éxitos, tendremos que buscar en qué zonas de nuestra empresa realmente nos va a aportar hacer las cosas con IA, mejoras relevantes y posiblemente, pues hablabais mucho de satisfacción de cliente, mejora de experiencia, pues también son beneficios, aunque no sean económicos, ¿no? Buscar todos esos beneficios, pero sobre algo concreto. No la IA como algo genérico, pues ya tengo IA. No, esto no va por kilos. Yo creo que aquí también es importante, como decías, entender bien para qué. Y luego, yo creo que se ha vendido mucho que la IA es magia. Es como si fuera una caja negra con una varita mágica y entonces, aunque no haya datos, hacemos así y salen los resultados. Y yo creo que es importante que manejemos todos en la sociedad las expectativas bien, ¿no? Primero, sí, marcar el para qué, creo que eso es esencial. El para qué, como dices, con unos procesos que ya estén bien trabajados, que tengamos claro si hay datos, no hay datos,
qué se hace con ello actualmente para hacer la automatización correspondiente, pero ya con algo trabajado. Y luego creo que es importante, al menos por ejemplo en el sector médico, creo que uno de los aspectos también es las personas, que todas las personas necesitan una formación, porque por una parte están los que van a desarrollar la IA, pero en todo proceso y todo proyecto que se hace, por ejemplo, si vamos a hacer un proyecto para un hospital, pues en ese hospital hay un proceso. Actualmente hay unos datos clínicos que manejan personal hospitalario, que son de los pacientes, y eso ya hay un proceso. Cuando vamos a desarrollar un sistema de IA, hace falta también colaborar estrechamente con ese personal hospitalario o incluso a veces con pacientes. Y hay que tener una formación, esas personas que van a participar, ya sea directa o indirectamente, en esos proyectos, tienen que entender bien cuál es el rol. Por ejemplo, porque eso puede afectar a que si nosotros no recogemos bien los datos, por ejemplo, de los pacientes no están bien recogidos o lo que utilizamos que sale, por ejemplo, de la historia clínica y va a ese sistema de IA, si esos datos no son de buena calidad, no vamos a tener o no están todos los datos necesarios, el sistema no va a responder. Queremos un sistema que automáticamente nos diagnostique no sé qué enfermedad. Vale, pero si para diagnosticar esa enfermedad necesitamos todos estos datos, pero en cambio en nuestra base de datos solo tenemos estos 2 datos, entonces no vamos a poder hacer bien ese diagnóstico. Y todo el mundo lo tiene que entender porque a veces estos proyectos son largos. Igual para hacer este proyecto y desarrollar un sistema de IA hacen falta 3, 5 años. Es mucho trabajo, muchos años, mucha inversión también económica y si no se manejan bien las expectativas o se vende humo, pues puede dar lugar a que después de no sé cuántos años pues no esté el éxito, ¿no? En realidad, creo que comentaba Pablo antes que el porcentaje de éxito de los proyectos es pequeño, es menor del 20% de los proyectos de IA. Entonces creo que ahí es importante manejar esa expectativa. Pablo, si quieres. Sí, a ver, yo enumeraría 3 aprendizajes. Uno es, yo creo que tenemos que aprender a leer, como en el fútbol se suele decir, ¿no? Leer el ritmo y el tiempo en los partidos, ¿no? ¿Qué necesitas y cuándo lo necesitas? Con la parte de tecnologías es igual. Yo creo que hay que saber leer cuál es el momento de la tecnología. Antes hablábamos, ¿no? Si estuviésemos, es decir, si nos retrotrajésemos en el tiempo y estuvimos en el año 2020, esta misma mesa redonda, y estuvimos hablando de Internet o de las webs, estaríamos hablando de algo totalmente distinto a lo que es hoy. Estaríamos hablando de Terra, de Yahoo, de los portales, estaríamos hablando de un Internet que no es el que tenemos ahora. Entonces, es importante saber que estamos en una tecnología que es disruptiva, pero que estamos en los momentos iniciales de la inteligencia artificial. Eso no significa que no tengamos que hacer cosas, no, todo lo contrario. Yo creo que tenemos que hacer muchas cosas, tenemos que probar y tenemos que hacer, pero sí que tenemos que tener la flexibilidad de saber que las decisiones que estamos tomando ahora no van a ser las decisiones definitivas. Es decir, hace un año hablamos de ChatGPT, ahora ya no se habla de ChatGPT, ahora cualquier consultora que viene te habla de agentes de IA. Y todo es agente de IA, agente de IA. Es decir, ya hemos cambiado el vocablo, ya hemos cambiado el concepto, ya estamos en otro momento. Entonces, bueno, hay que tomar decisiones, pero a sabiendas de que las decisiones que tomemos ahora no van a ser las decisiones definitivas. El segundo aprendizaje lo ha dicho Kepa. Tenemos que saber para qué. Si volvemos al símil del fútbol es no correr como puedes sin cabeza, no tener la sensación cuando estabas en la uni que de repente empezabas a ver que la gente empezaba a tener exámenes de años anteriores y empezaban a decir, y tú ibas a casa todo agobiado y decías, joder, si la gente está ya con exámenes y yo todavía no he empezado a estudiar, voy mal. Bueno, pues no hay que correr como puedes sin cabezas, hay que correr sabiendo para qué. Es decir, para qué caso de uso, para qué sí, para qué no, a dónde me lleva. Y el tercero es, hace falta un control, hace falta un gobierno. Más sofisticado o menos sofisticado. Igual el gobierno tiene que ser simplemente con una hoja Excel, pero es importante que en las organizaciones tengamos cierto control de saber qué casos de uso estamos haciendo, quién es el responsable de ese caso de uso, qué datos está utilizando, para qué lo está utilizando. ¿Por qué? Pues porque si dejamos el ir haciendo cosas,
va a venir que dentro de 2 años, cuando nos pregunten las organizaciones qué estáis haciendo en inteligencia artificial, vamos a decir, no tengo ni idea. Y ahora vete a preguntar tú a 2000 personas qué están haciendo, qué no están haciendo. Entonces, para mí ese es el tercer aprendizaje, que dejar hacer sí, pero poniendo ciertos aspectos de tener pues, ese control, ese gobierno, de saber para qué. Muy bien, Jacinto, para acabar con esta ronda. Joder, para acabar y me queda poco ya. El último tiene un riesgo, ¿no? Yo no puedo decir que no a nada de todo lo que habéis dicho, ¿vale? Sin duda, ¿eh? Yo sobre esto, intentando quizás más a resumir o aglutinar, ¿no? O sea, tres palancas importantes. Primero, un mensaje. El momento de juego ha acabado. O sea, esto ya no va de hacer pruebas de concepto para ver si la tecnología es válida y si esto me va a aportar un valor. Eso lo tenemos ya claro. O sea, ahora lo que toca es ponerse a trabajar en cómo escalar este tipo de tecnología, ¿no? Porque es algo que nos va a afectar a todos, ¿no? Entonces, 3 ejes sobre los cuales ponerle foco. El primero, estrategia y gobierno, que creo que lo nombrabas y creo que ahora es lo que toca. Ya no va de resolver un problema concreto, va de cómo crear un gobierno para que toda la organización utilice la inteligencia artificial de forma adecuada, ¿no? Un segundo eje importante a la hora de poder escalar, o sea, tener plataforma. Cuando digo plataforma no solo es pensar en una tecnología, es pensar en todo lo que se requiere para automatizar los procesos y llevar el modelo de gobierno a una tecnología y una operación que nos permita controlar lo que está pasando en la fase de desarrollo y en la fase de ejecución, ¿no? Y el tercero, que probablemente es por donde hemos empezado, es trabajar en cómo coordinar el desarrollo de soluciones dentro de la casa, ¿no? En pensar en el para qué, en el cómo, ponerle coherencia y orden, ¿no? de forma que el desarrollo se pueda hacer de la forma más óptima posible, ¿no? O sea, yo creo que eso es el momento, por suerte, en el que nos encontramos ahora. Pero entendiendo que esto va de olas, ¿no? La inteligencia artificial tiene muchas cabezas. Ahora estamos hablando de la inteligencia artificial generativa, arrastrando probablemente toda la parte analítica tradicional con la que ya veníamos trabajando. Pero esto, a su vez, tiene nuevos requerimientos que hay que empezar a incubar, de la misma manera que incubamos la IA generativa hace 3 años, ¿no? Entonces, por suerte, nos encontramos con un ecosistema muy diferente. Capacidad de inversión, mentes mucho más abiertas, ¿no? Donde a la hora de plantear pues, temas como el dato sintético, nuevos modelos de programación distribuida, las organizaciones están mucho más abiertas a permitirte innovar en estos ámbitos, ¿no? Entonces, aprovechemos el momento y trabajemos en el ámbito de la escalabilidad. Muy bien, inspirador. Bueno, pues nos toca finalizar. Hemos hablado del pasado, del presente y ahora nos toca mirar al futuro. Vosotros, como visionarios que lleváis años trabajando en este campo, bueno, a ver si nos podéis inspirar y nos podéis compartir cuál es vuestra visión en este sentido, hacia dónde creéis que va esta tecnología, cogiéndote un poquito el guante, ¿no? Las decisiones que tomemos hoy probablemente no serán las que tomemos mañana, pero está claro que la evolución tecnológica está quizás demasiado acelerada. Día sí, día también tenemos novedades, algunos incluso ya probablemente sujetos a un interés corporativista están hablando de una posible inteligencia artificial general. Probablemente, si miramos desde una perspectiva más científica, está más lejano de lo que nos quieren vender. Bueno, ¿cómo lo veis, no? ¿Cómo veis que van a ser los próximos capítulos de este libro? Si quieres, Pablo, podemos empezar por ti. Bueno, yo creo que es complicado decir hacia dónde va a ir la inteligencia artificial. ¿Por qué? Pues porque yo creo que es como un cúmulo, ¿no? Es como un sumatorio. ¿Por qué hemos llegado a la parte de los agentes de la IA? Bueno, pues hemos llegado a la parte de los agentes de la IA porque las propias empresas, cuando vamos pensando los casos de uso, parece que no, pero en todas esas conversaciones que vamos teniendo entre consultoras y empresas, se van produciendo esos diálogos de cuáles son los casos de uso que necesitas. Y a partir de ahí se va yendo a los laboratorios y se va creando aquello que se necesita. El tema de la inteligencia artificial creo que está en un momento muy incipiente, lo que hemos dicho, que es disruptivo, que tiene una facilidad de adopción conceptual muy sencilla, sí, que tenemos como una dualidad. Lo que ahora todos utilizamos en nuestra vida personal, de que utilizamos ChatGPT para planificar un viaje, que todo es muy sencillo, a cuando llegamos en la empresa y de repente, cuando queremos aplicar esa misma inteligencia artificial, vemos que ya no es tan sencilla.
necesitamos entenderla, necesitamos ir haciendo cosas, necesitamos ir descubriendo. Y yo creo que no tenemos que obsesionarnos en cuál va a ser la meta final de la inteligencia artificial, porque no sabemos nadie cuál es esa meta final. Y lo que no tenemos que hacer es generar ese desasosiego ni esa incertidumbre. Tenemos que ir construyendo poco a poco, tenemos que ir utilizando, tenemos que ir ambiciosos e ir utilizándolo para casos de uso, pero sabiendo siempre el para qué. La IA general, yo creo que va a llegar. Yo creo que en el 2025 decir que algo es imposible me parece una temeridad. La duda ahora no es si va a llegar o no va a llegar. La duda en las quinielas es cuándo va a llegar y con qué coste va a llegar. Sí, bueno, yo comparto con lo que ha dicho Pablo. Añadiría cómo va a llegar, qué vamos a considerar esa IA general. Creo que con el tema de la IA, si nos retrotraemos los 25 años que decía antes Pablo y nos vamos al mundo de Internet, nadie hubiéramos previsto hace 25 años que Internet se iba a democratizar a través de los móviles, que íbamos a llevar todos encima un ordenador superpotente, que era imposible de pensar hace 25 años, y que iban a generarse las redes sociales. ¿Por qué? ¿Por qué éramos incapaces hace 25 años de saber que Internet iba a evolucionar así? Por lo mismo que ahora no podemos ver cómo va a evolucionar la IA. La IA va a cambiar las reglas del terreno de juego. Vamos a cambiar el paradigma actual. La sociedad se va a mover de otra manera, las empresas van a trabajar de otra manera, y eso va a hacer que aparezcan situaciones que en este momento somos incapaces de ver. No podemos prever qué va a pasar, cómo va a saltar. Nadie preveía que, por ejemplo, la aparición del iPhone iba a suponer un cambio tan radical en el uso de Internet en las personas, ¿no? Cambia radicalmente el concepto de cómo se manejaba Internet hasta ese momento. Aquí habrá otro momento, no sabemos cuál es ni cómo será, pero dentro de 10 años o 15 años, a toro pasado diremos, mira, esto hizo un cambio que hizo que la sociedad cambiara radicalmente y nos ha llevado a este punto. Que hay una meta clara de un desarrollo de la IA, de una democratización de la IA, no hay ninguna duda. Que va a cambiar la forma en la que hacemos las cosas, tampoco. ¿Hacia dónde? No lo sé, ni creo que nadie seamos capaces de verlo en este momento. Si esperabas un oráculo, estás jodido. O sea, creo que probablemente no somos expertos, somos gente con experiencia, que son dos cosas diferentes, ¿no? Y la experiencia en la que hemos vivido, por suerte, bastante tiempo en este ámbito, lo que nos obliga es a ser cuidadosos en cuanto a la predicción del futuro. Y creo que es la respuesta que más o menos de forma común estamos trasladándote, ¿no? Yo creo que ahora mismo ese futuro lo que queremos es que sea un futuro bueno. Entonces, la inteligencia artificial va a servir para cosas muy buenas, también puede servir para cosas no tan buenas, ¿no? Entonces, puntos importantes de los que creo que no nos hemos metido hoy porque da para otra sesión completa, ¿no? Pero creo que son básicos ahora mismo para garantizar que esto evoluciona de forma adecuada, ¿no? Hablamos de normativas legales, de un uso ético, de cómo afectar al modelo de gobierno, ¿no? A nosotros como ciudadanos, ya no solo de España, de Europa o del País Vasco, sino del mundo, pues cómo tenemos que adoptar este tipo de nuevas tecnologías, no solo la IA, sino el resto de cosas que nos vengan, para que sean bien aprovechadas, ¿no? Y como un bien común de la humanidad, ¿no? Yo creo que ahí es donde está el reto y ahí es donde creo que deberíamos estar enfocando el futuro, ¿no? Más allá de nuestro interés económico, ¿no? o estratégico como compañía. Y creo que, por suerte, estamos en un lugar y en un momento donde eso realmente se está tratando de forma adecuada, ¿no? Para acabar, Guillermo. Sí, bueno, estoy de acuerdo con lo que se ha dicho. Yo igual me quería enfocar en que hablar del futuro, en el fondo, es hablar del presente, porque las decisiones que tomemos ahora van a marcar mucho ese futuro, ¿no? En los años 80 ya había visiones, incluso películas, ¿no? Que hablaban, en 30 años habrá coches voladores y viviremos con robots. Bueno, no estamos ahí, pero estaremos o no en un punto u otro de adopción de IA o de un tipo de sociedad u otra, también dependiendo de decisiones que tomemos, de formación que planteemos, de cómo facilitemos que la sociedad tenga acceso o que esté preparada para poder utilizar la IA o incluso poder generarla. O sea, creo que hablar del futuro es hablar mucho del presente y sí que creo que tenemos que también generar presión y ser nosotros ahora los que exigimos cambios, ¿no? Y toda la parte normativa, por ejemplo, en Europa, tiene una implicación muy fuerte. Yo lo llevo siempre a mi ámbito, al ámbito médico. Pues claro, si no hay una regulación que permita trabajar sobre grandes cantidades de datos europeos,
como ciudadanos europeos no vamos a tener resultados sobre cómo están los pacientes aquí. Entonces, hay en otros países donde se está avanzando más, entonces en la parte normativa es importante también que la aceleremos y la parte de conocimiento. O sea, yo creo que ahora mismo tenemos ya que poner esa pregunta del futuro con acciones en el presente. Muy bien, bueno, pues ya el cronómetro, la cuenta atrás se ha puesto a 0, ya no nos queda más tiempo. Muchas gracias a los ponentes por inspirarnos con vuestros aprendizajes.